Dado que César Acuña acaba de renunciar al gobierno regional de La Libertad, y dado que ya hay una serie con más de 30 videos con todos los partidos políticos nuevos, me parecería importante reforzar por qué por estos partidos no. Entonces vamos a comenzar a revisar cada uno de estos desde sus orígenes hasta la actualidad. Y justo hoy vamos a hablar de Alianza para el Progreso, fundado el 8 de diciembre del año 2001 por César Acuña en Trujillo, La Libertad. En 1970 estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Trujillo, y en paralelo daba clases particulares de química, matemática y entre otras materias. Se sustenta que la fuente de sus ingresos para posteriormente crear el imperio que creó salió de acá. Sin embargo, no hay documentos que certifiquen esto. En 1980 fundó la Academia Preuniversitaria Academia de Ingeniería. Utilizó los ingresos que mencionamos anteriormente y este negocio comenzó a crecer de forma progresiva. En 1991 fundó en la ciudad de Trujillo la UCB o la Universidad César Vallejo. Y con el tiempo, esta sufrió un proceso de expansión con diversos nombres. Recordarán, por ejemplo, la Universidad Señor de Zipán. Y ya por los 2000 comenzó a incursionar dentro de la política. Ha sido congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador regional de La Libertad, entre otros. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuál es la ideología política de Alianza para el Progreso? Bueno, oficialmente, según ellos, se posicionan como un partido de centro-derecha, con foco en el liberalismo económico. A nivel social, con una postura conservadora o moderada. Sin embargo, en campaña yo he escuchado diferentes discursos. Es un arroz con mango, dejémoslo claro. Ahora, si yo tuviera que resaltar uno de los principales logros de Alianza para el Progreso sería, para sorpresa de muchos y desgracia en La Libertad, siempre hay un posicionamiento político de Alianza para el Progreso dentro del poder legislativo o dentro de las instituciones. ¿Se han dado cuenta? Uno se pregunta, oye, ¿cómo llegaron ahí? Pero bueno, ahí están. Pero como entenderás, en el caso de este partido no es que hayan tantos logros, hay más controversias. Ellos han colocado figuras que tienen controversias legales. Por ejemplo, Humberto Acuña Peralta, que es un condenado por cohecho pasivo. Entonces, desde ese lado creo que tenemos claro que el partido es una olla de grillos. La OMP sancionó a APP con más de 2 millones de soles, por recibir aportes de más de 440.000 soles de la Universidad César Vallejo en apoyo de campaña a APP. Y si no quedó claro, la César Vallejo y APP son de Acuña. En varios medios públicos se ha mencionado que César Acuña tiene entre 60 y 80 carpetas fiscales activas, investigaciones por plagio y delito contra la propiedad intelectual, amplias denuncias por irregularidades en la gestión municipal, querellas, demandas civiles, penales, todo. Si te comienzo a exponer todo con lujo de detalle, nos vamos para siempre. Solo me gustaría que la gente tenga presente algo. Si tanto te quejas que las instituciones están podridas por dentro, si tanto te quejas que el poder legislativo es una cochinada, déjame en los comentarios un solo motivo para colocar a Acuña como presidente y para colocar a alguien de Alianza para el Progreso dentro del poder legislativo. Y me alegra decir que este video llega gracias a Setup Academy. ¡Ay, me voy a soplar una publicidad! Deja trabajar, papito. ¿Quieres talleres de marketing digital para poder impulsar tu negocio a través de las redes sociales? Contáctate con ellos y usa mi código amigable para que tengas un 50% de descuento en tu taller, papito lindo. ¡Ay, eso lo puedo aprender por TikTok! El seguimiento y el acompañamiento. Y si tienes dudas y si tienes preguntas, ¿qué haces? Vamos a comenzar a desarrollar todos estos partidos tradicionales en adelante. En tu potito. Continuando con la lista de partidos tradicionales, ahora nos toca hablar de Avanza País. Fundado el 10 de abril del año 2000 en Cachicadán, La Libertad. Sí, la libertad es clave. Por el señor Pedro Cenas Casamayor, fallecido en el año 2021 en la pandemia del cobicho. Tú te preguntarás, ¿cuál es la orientación política de Avanza País? Se describe institucionalmente con un discurso de integración social, pero en la práctica es un partido de centro derecha. Ahora, realmente perteneciendo a la lista de partidos por los cuales no debemos votar más, no es un partido tan antiguo. Entre el año 2000 y 2004 se dedicaron netamente a actividades de afiliación, buscando los adherentes para poder cumplir con los requisitos para poder inscribirlo. Pero ya en el 2006, cuando yo estaba en tercero de secundaria, colocaron como su candidato presidencial a Ulises Humala, logrando 24.518 votos o el 0.17%. Y posterior a esto se viene un periodo de inactividad bien bravo, porque después de estas elecciones perdieron la inscripción y allá en el 2011 intentaron reactivarlo nuevamente, pero no fue hasta el año 2017 que lograron la resolución para su reactivación. Qué guapísimo idea. No fue hasta el año 2021 que reaparecieron con su candidato Hernando de Soto, lo que muchos describieron por su currículum vitae como el Salvador del Perú, el campeón de Twist, el que apareció en The Economist. Sin embargo, ganó el comunismo, el plan de la izquierda por tomar el poder se manifestó y bueno, se fue para su casa. Las elecciones del 2021 para mí fueron el punto bisagra de Avanza País. Porque ok, no ganó Hernando de Soto, pero ingresaron 7 curules. Diana Carolina González Delgado, Patricia Chirinos, Juan Bartolomé Burgos, Adriana Josefina Tudela, José Williams, Alejandro Cabero y Yesenia Roselí Amurús. Y bueno,
sabemos el resto de la historia, ¿no? José Daniel Williams, denunciado penalmente por presunto uso indebido en gastos del bufete del Congreso durante la presidencia de la mesa directiva. Alejandro Cabero elaboró el informe que exoneraba a Merino de la responsabilidad en las matanzas del año 2020. Rosalía Muruz, la congresista tonera, investigaciones fiscales y denuncias constitucionales por presuntas contrataciones irregulares en el Parlamento. Uy. Adriana Tudela la voy a dejar para el final. Patricia Chirinos, yo solamente te dejo una pregunta con ella. ¿Te parece que Patricia Chirinos tiene el perfil y el lenguaje de una persona que debería tener un cargo público? ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo! Déjalo en los comentarios, por favor. Y eso que no estamos hablando de su gestión en el Callao, porque me voy para largo. Ahora, volviendo a Adriana Tudela, ¿por qué la dejé para el final? ¿Se acuerdan del incidente en Trujillo cuando el techo del Real Plaza se desplomó? Bueno, la dama había lanzado un proyecto de ley que es el número 9788, en el cual los certificados de inspección técnica de edificaciones ITSE tengan vigencia indeterminada. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿para qué? No te voy a detallar todas las leyes, pero sí te invito a algo. Hay una herramienta muy interesante que es el portal de transparencia del Congreso que te invito a revisar, donde tú puedes filtrar por año, por nombre, cuáles son las leyes que los congresistas redactan, participan y toda la información clara. ¿Por qué te invito a hacer esto? Porque en este caso Avanza País pertenece a los mismos partidos de siempre, no por una figura presidencial, sino por las figuras dentro del poder legislativo que, como bien sabes, terminan siendo en este país más importantes que el Ejecutivo mismo. ¿Qué te garantiza a ti como ciudadano que Avanza País vaya a colocar figuras congresales dignas en las próximas elecciones? Porque la figura presidenciable es Philly Butters y bueno, todos ya vimos el ascenso y caída de Philly Butters en los últimos meses. Y recuerda que este video llega gracias a Setup Academy. Los puedes contactar por TikTok con mi código amigable para que tengas 50% de descuento en tu curso de marketing digital Papito Mamita Linda. Que los expertos te enseñen cómo utilizar tu platita para impulsar tu negocio a través de las redes sociales Papito Mamita Linda. Y te mando un besito, ya no en tu poto porque esos son para mi mujer. Estamos en 2025 y tenemos que seguir hablando de Fujimorismo. Así que hoy vamos a hablar de Fuerza Popular. Keiko Sofía Fujimori Gucci, hija del ex dictador Alberto Fujimori, nació el 25 de mayo del año 1975 y fundadora del partido Fuerza 2011 el 9 de marzo del 2010. Y tras su primera derrota electoral, en el año 2013 se formalizó el cambio por Fuerza Popular. Revisemos la formación académica de Keiko. Comenzó sus estudios de administración de empresas en State University of New York y terminó sus estudios en Boston University en el año 1997. Y ya para el 2008 hizo un MBA en administración de empresas en la Universidad Columbia. Paréntesis. En el 2008 Keiko era una congresista en actividad. Cierro paréntesis. A la fecha Keiko ha postulado en 3 oportunidades al Poder Ejecutivo. 2011 que perdió contra Ollanta Humala, 2016 que perdió contra PPK y parcialmente aceptó haber generado obstrucción desde el Poder Legislativo. Y en el 2011 perdió contra Peter Castell, donde denunció fraude electoral. Ahora, ¿cuál es la ideología política de Fuerza Popular? Fuentes bibliográficas lo califican como un partido de derecha conservadora. Y ellos califican sus valores como defensa del orden público y enfoque en la mano dura en seguridad, reivindicando la pacificación del régimen de Alberto Fujimori. Me meto la lengua al posición conservadora en temas sociales como la bajada de motor y enfoque de género. En lo económico promueve el libre mercado, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es la historia laboral de Keiko Fujimori? Entre 1994 y el año 2000 fue la primera dama reemplazando a Susana Higuchi. Recomiendo abiertamente el video en YouTube Susana Higuchi, la primera antifujimorista, para que puedas entender un poco más el por qué se separó de don Alberto. En 1996 fue la presidenta de la Fundación Peruana Cardioinfantil. Entre el 2006 y 2011 fue congresista por Alianza para el Futuro, donde presentó la cuantiosa suma de 17 proyectos de ley. Y un dato no menor es que se ausentó del Parlamento por más de 500 días. Una parte por terminar su MBA en Columbia y otra parte por licencia de maternidad. No tengo nada que agregar. Entre el 2011 y 2013 fue la directora de la ONG llamada Oportunidades. Y en el año 2025 Keiko publicó un video en TikTok donde indica que trabaja en la editorial de su hermana Sachi. Yo busqué información sobre la editorial y resulta que se llama Fogata Ediciones EIRL, que se dedica a la edición de libros, folletos, entre otros. Ha publicado libros como La Palabra del Chino 2, escrito por Alberto Fujimori. Bueno, y ahora nos vamos a la parte de investigaciones, antecedentes y cuestionamientos. Primero, el caso Cócteles, en el cual el Ministerio Público investigaba a Keiko por financiamiento no declarado en sus campañas del año 2011 y 2016. Se habrían realizado cócteles,
rifas y eventos para simular aportes menores de los militantes. Ahora, según declaraciones de Jorge Barata, presidente de Odebrecht, indica que la empresa brasileña aportó $1 millón a la campaña de Keiko. Pero me imagino que debe ser mentira. Dionisio Romero Pauletti, el Banco de Crédito, declaró haber aportado $3.65 millones a la campaña de Keiko. Pero seguramente también es mentira. Y bueno, esos aportes no fueron declarados a la OMPE. Sin embargo, en el 2025 el Tribunal Constitucional anuló el proceso por, y cito, faltas procesales y errores en la tipificación legal del delito. Algunos juristas indican que efectivamente los fiscales involucrados no plantearon bien el caso. Esto no implica que sea una absolución. El Ministerio Público podría volver a replantear el caso. 2. Investigaciones por organización criminal y obstrucción de la justicia. La Fiscalía planteó a Fuerza Popular como una organización criminal utilizada para lavar activos. En este caso salieron los famosos chats alias La Botica, donde se veían coordinaciones para poder atacar fiscales, influir en testigos y bueno, eso, que seguramente también es mentira. Sin embargo, estas acusaciones han quedado afectadas por el caso Cócteles también. Número 3. Vínculos con Lavajato, lo cual también está ligado al caso número 1. Las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht siguen siendo parte de este mismo proceso. ¿Podría haber una reactivación del mismo? Depende de la estrategia fiscal. 4. Cuestionamiento por prácticas antidemocráticas. Dado que Fuerza Popular en el 2016 logró tener 73 congresistas y bastaba que todos voten en bloque y así una ley se aprobaba o se desaprobaba. Por si no recuerdas, ese fue el congreso que Martín Vizcarra cerró. 5. Las leyes pro crimen organizado. En las manifestaciones a nivel nacional este año 2025, uno de los pedidos es la derogación de 8 leyes que favorecen al crimen organizado. Aquí te dejo la lista de las leyes y el fujimorismo desde el legislativo ha votado a favor de todas. El punto número 6 es un dato no menor realmente. Keiko Fujimori cada una de las elecciones tiene un voto duro de entre el 8 y 10% que son los pro Fujimori antiguos. Pero hay un dato no menor que los fujimoristas de antaño creo que no recuerdan. Y es que Keiko Fujimori ha jugado con la salida o permanencia de su padre dependiendo del contexto electoral. Y vamos a revisar una pequeña cronología. Sin que antes te tragues 6 segundos de publicidad. Porque este video llega gracias a Setup Academy, cursos de marketing digital para que puedas impulsar tu negocio a través de las redes sociales. Aprende a optimizar tu platita en campañas a través de redes sociales, papito, mamita linda. Y si te suscribes de mi parte, tienes 50% de descuento para que pagues menos como te encanta. ¿Sabes, papito? Uno se gana las lentejas humildemente. 18 de abril del año 2011. Keiko Fujimori, durante la campaña presidencial, dice: yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. En el 2016, durante el debate presidencial, dijo lo siguiente: no utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Pero el 20 de mayo del 2017 presentó un recurso legal para poder tramitar la liberación de su padre. El 18 de marzo del 2022, tras la decisión del Tribunal Constitucional, ya coordinada con los hermanos Fujimori, la posible liberación de Alberto por temas de salud. Abro paréntesis. Yo he tenido familiares con cáncer y ese fue el cáncer más largo que he visto en mi vida. Cierro paréntesis. Y ya para el 6 de diciembre del 2023 se confirma la liberación de Alberto Fujimori. Ahora, ¿por qué Fuerza Popular está dentro de esta famosa lista de por estos no? Bueno, creo que con todo lo que te acabo de decir, no necesito explicártelo. Y mira que realmente no he tenido que tirarle hate. Yo solo tengo la siguiente reflexión. Si Ollanta recibió dinero de Odebrecht, si PPK recibió dinero de Odebrecht, si Villarán recibió dinero de Odebrecht, si Toledo recibió dinero de Odebrecht, si presuntamente Alan García recibió dinero de Odebrecht, ¿estás diciendo que todos eran culpables menos Keiko? Eso te lo dejo a tu criterio, papito, mamita linda. Pero déjame en los comentarios, Pablito, ¿votarías en el 2026 por el fujimorismo? Te mando un besito donde tú quieras. Hablemos de Perú Libre. Y desde ahora te aviso que esta va a ser una trilogía. Porque tenemos que hablar de Vladimir Cerrón, tenemos que hablar de Pedro Castillo y tenemos que hablar de Guinacha. Y al final te diré por qué, a pesar de todo lo que te voy a contar, yo voté por Perú Libre. ¡Ay, lapicito, asume tu voto! Ajá, trencito, asume tu voto. Fundado el 13 de agosto del año 2008 como Movimiento Regional Perú Libre por Vladimir Cerrón. Cerrón define la ideología del partido como marxista, mariateísta y antiimperialista. Llamémosle izquierda socialista. Vladimir estudió medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay, en Cuba. Ah, con razón. Y tiene formación especializada en neurocirugía, la cual ejerció y dio clases en mi querido Junín. El primer ingreso de Perú Libre al aparato estatal como movimiento regional
fue en el periodo 2011-2014 donde Vladimir Cerrón se volvió el gobernador regional de Junín. El 15 de enero del año 2016, el Jurado Nacional de Elecciones formalizó a Perú Libre como un partido político consolidado. Y en el 2019 amplió su base y fortaleció su estructura interna fusionándose con el partido Perú Libertario. Ya no era tan pequeño como pensaba. El segundo ingreso de Perú Libre, ya como partido político al aparato estatal, fue en el periodo 2019-2022 donde Vladimir Cerrón vuelve a ser electo como el gobernador regional de Junín. Sin embargo, no concluyó su mandato porque en agosto del 2021 fue condenado a, y cito, instancia penal por negociación incompatible en el caso Aeródromo Huanca, condenado a 4 años de prisión suspendida y por lo cual fue retirado del cargo. Y en esta parte de la historia tendríamos que comenzar a hablar de Pedro Castillo, pero todavía no hemos terminado con Cerrón, porque tenemos que detallar las múltiples acusaciones, condenas, procesos y todo lo que tiene. Así que tomo aire y procedo. Sin que antes te trae 6 segundos de publi porque este video llega gracias a Setup Academy. Talleres de marketing digital. ¿Quieres aprender a impulsar tu negocio de forma óptima a través de las redes sociales? Que ellos te enseñen, papito lindo. Puedes escribirle por TikTok y si les dices que vienes de mi parte, tienes 50% de descuento. Ahora sí, vuelvo a tomar aire. Empecemos. El caso Aeródromo Huanca. Irregularidades en la adjudicación, ejecución de la obra durante su gestión. La Fiscalía lo procesó por negociación incompatible y delito administrativo. Pena privativa de la libertad de 4 años. Y en este punto de la historia es donde Vladimir Cerrón pasa a la clandestinidad. Y bueno, sabemos que la PNP está haciendo todos sus esfuerzos para poderlo ubicar. Sin embargo, en marzo de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso de cesación y revocó la condena, absolviendo a Cerrón de este expediente. Segundo, caso La Oroya, en Junín. Presunta negociación incompatible de obra de agua y alcantarillado. Condena en instancias inferiores, pena suspendida. Pero el Tribunal Constitucional, mediante los famosos habeas corpus, declaró nula la condena el 28 de marzo de este año también. 3. El caso Antalsis S.A. Supuestas irregularidades en contratos con la empresa española Antalsis S.A., investigaciones por colusión agravada y presunto lavado relacionado a obras. Sin embargo, en enero del año 2025, la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución que impuso esta medida por vicios procesales y el caso continúa en investigación. 4. El caso Los Dinámicos del Centro. Presunta red que cobraba por trámites de licencias y contrataciones y desviaba fondos hacia actividades partidarias. La Fiscalía lo señaló como presunto cabecilla de las investigaciones sobre financiamiento y contratación irregular. Incluso se dice que la campaña de Pedro Castillo habría sido financiada con dinero de este caso. Y la última es la investigación por la presunta afiliación a Sendero Luminoso. Este año la Fiscalía logró un autoenjuiciamiento del caso y pasó a la etapa de juicio oral. Este proceso sigue en trámite aún. Ahora, tengamos claros, Perú Libre pertenece a la lista de partidos por los cuales no debemos votar más. No importa realmente si Vladimir Cerrón gobernó de forma directa o no. Recuerda que Perú Libre también tiene congresistas en este parlamento. Uno de ellos es su hermano incluso. Pero Perú Libre, a nivel del poder legislativo, pertenece al pacto que nos gobierna en este momento. Pero para poder avanzar en la historia tenemos que hablar luego de Peter Castell. Pero eso ya es para mañana. Así que por hoy, besos ahí donde te encanta. Esta es la parte 2 de la historia de Perú Libre. José Pedro Castillo Terrón es nacido el 19 de octubre de 1969 en Puña, distrito de Chota, Cajamarca. La tierra de mi mujer. Puro fuego. Graduado como profesor de educación primaria con una especialización en educación inicial. Magíster en psicología educativa en la Universidad César Vallejo. Con razón está de estúpido. En los años 90 se transforma en dirigente comunal y rondero, lo cual dentro de su entorno local le dio una imagen de autoridad. En el 2017 lidera la huelga magisterial regional. Pasa pues avión. La huelga fue vinculada a sectores radicales como el Movadef incluso. Fuese así o no, obviamente Castillo lo negó, ni modo lo va a aceptar. Y a finales del 2019, Vladimir Cerrón, que ya había sido condenado por el caso del Aeródromo Huanca, ojo, pero todavía con libertad condicional, contacta a Peter para ofrecerle la candidatura presidencial de Perú Libre. Entonces, ¿podríamos decir que Pedro Castillo estaba en un vientre de alquiler? Sí. Y podríamos confirmar la teoría que fue un tonto útil para Vladimir Cerrón y Perú Libre. También, yo lo veo más o menos como la historia de Palpatine y Darth Vader, pero bueno. En el año 2020, Pedro Castillo es anunciado como el candidato de Perú Libre y comienza una campaña diferente. Campaña pueblo por pueblo, puerta por puerta, a caballo, mototaxi, a pie y enfocada netamente en provincia. Y luego le sorprende por qué ganó, pero bueno. Incluso hay una entrevista muy recordada de Marcos Cifuentes con Pedro Castillo donde él le dice: yo voy a ser presidente del Perú. Digamos que en la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? ¿Perdón? En la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? ¿Que no van a llegar?
Pero usted tiene 0,001% de intención de voto. ¿Cómo va a ser? Una semana antes de la primera vuelta, estas eran las encuestas. Escano, 10%. El Cerdo Celeste, 8%. La Chora de Keiko, 8%. Resultados de la primera vuelta. Pedro Castillo, 18.92 de votos válidos. ¡Oh, fraude, fraude! Ojo, 14.74% de los votos de Pedro Castillo fueron fuera de Lima. Y después los resultados de la segunda vuelta, 50.13% Pedro Castillo, 49.87% Keiko Fujimori. Y luego de este punto empezó la campaña del pi de Keiko. Ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. Música para mis oídos. Ahora, seamos claros, Pedro Castillo juramenta y desde el día 1 la comienza a fregar, porque la primera gran crítica que tuvo fueron los ministros. Ido e ido, denuncias por apología al tuquismo, Luis Valenzuela, ex policía con sanciones disciplinarias, y se hablaba de una influencia directa de Vladimir Cerrón dentro de las decisiones de Perú Libre, lo cual sí me parece acertado. El resto me parece cualquier cosa porque hasta yo por hacer un video que se llama Arroz Terruco me han etiquetado la Ircote. Pero eso no es mi culpa, es culpa de la derecha iletrada que ya le quitó peso completamente a la palabra tuco. Nada, que chucha, sigamos. Ahora, nos toca hablar de las controversias y procesos de Pedro Castillo en este momento. Tomo aire y empiezo. Sin que antes te trague 6 segundos de publicidad, porque este video llega gracias a Setup Academy. Cursos de marketing digital para que puedas impulsar tu negocio a través de las redes sociales. Si quieres canalizar eficientemente tu dinero, habla con ellos por TikTok y anda de mi parte para que tengas un 50% de descuento, papito lindo. Así que ahora sí, vuelvo a tomar aire. Y empiezo. 1. Investigación por tráfico de influencias. Por las reuniones secretas en la Casa de Breña. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Castillo mantenía reuniones con empresarios fuera de Palacio de Gobierno. Se sospechaba que ahí se negociaban contratos estatales y nombramientos. Esto fue en noviembre del 2021. ¿Y qué creen? El Congreso presentó la primera moción de vacancia por incapacidad moral permanente, aunque no prosperó. 2. El caso Puente Tarata y el ascenso de las Fuerzas Armadas. Diciembre del 2021. Ahí nomás. La empresaria Karelyn López y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco fueron investigados por colusión en, y cito, la licitación de provías descentralizado del Ministerio de Transporte. Y además, altos mandos de las Fuerzas Armadas denunciaron una presión del gobierno para poder ascender a oficiales del entorno del presidente. Incluso Pacheco fue tan gil que le hallaron $20.000 en el baño de Palacio. Y en marzo del 2022 se presentó la segunda moción de vacancia. Luego, cuando hablemos de Dina Boluarte, van a ver que estas mociones son ridículas y que el Congreso es un water con heces. 3. Investigación de tráfico de influencias por el caso Petroperú. Un reportaje reveló que Pedro Castillo habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operator en una licitación con ese cáncer llamado Petroperú. Se habían detectado reuniones previas entre Castillo y dirigentes de la empresa y la Fiscalía amplió la investigación por tráfico de influencias. 4. Y esta es una controversia. El conflicto de Ucrania elevó el precio de los alimentos y de los combustibles, cual derivó de manifestaciones del gremio de transportistas y la ciudadanía, en la cual Castillo fue acusado de mala gestión económica y manejo del conflicto. Y en este punto de la historia se filtran audios de ex asesores afirmando que existe un famoso gabinete en las sombras. 5. Hecho histórico en la historia del Perú. Patricia Benavides abre investigación a un presidente en actividad por colusión, organización criminal, etc. y añade todos los casos que acabamos de ver hasta hace un toque. Y ahí el Congreso comienza a preparar la tercera moción de vacancia. Y he ahí, mis queridos amigos, cuando el 7 de diciembre del año 2022, mientras yo hacía mi home office, sale el anuncio de Pedro Castillo anunciando el famoso autogolpe. Porque para hacer un golpe de Estado tiene que ejecutarlo un ente que no sea el Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, grupos subversivos, etc. Ahora, preguntando con abogados, porque yo no soy abogado, me dicen que efectivamente esto fue anticonstitucional porque no habían 2 negaciones de la confianza. Por lo tanto, el Congreso se pasa por el poto el autogolpe de Estado de Castillo, lo vacan y entra Dinacha al poder. Y bueno, sabemos lo que pasó luego. Castillo sale por la puerta trasera con una bolsa y su familia, la escolta del vehículo diplomático lo traiciona y lo captura, y lo procesan así. Y hasta la fecha, Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva en Barbadillo. ¿Es constitucional las 3 extensiones de prisión preventiva que le han hecho Pedro Castillo? No lo sé, no soy abogado, pero si tú eres abogado, déjalo en los comentarios, por favor. Ahora, seamos claros. ¿Pedro Castillo aparentemente es un corrupto? Sí. ¿Su gestión pública fue un desastre? Sí. Pero a mí no me vas a contar la historia porque yo la vi. En el tema Pedro Castillo hubo bastantes variables que es importante destacar, y un evidente factor racismo y clasismo. Si me lo vas a negar en los comentarios, solo te voy a responder si tienes foto y tu nombre. Si eres un creyente de la democracia puso a Pedro Castillo en el poder. Pero a ti desde tu limeño centrismo no te gusta la idea, porque es de izquierda, marrón y provinciano. Y no es despectivo. Es así. Por otro lado, me acuerdo que el día de la segunda vuelta hubieron varios sectores que no fueron a votar y se pusieron a hacer parrillas y subirlo a redes sociales, pensando realmente que Keiko la tenía holgada y iba a ganar. Fue un mate de risa, de verdad. Ya en la parte 3 hablaremos de Dina, pero espero que te sirva de lección, papito y mamita linda. Si no quieres un antivoto, aprende a votar bien. Beso ahí donde te encanta.
Esta es la tercera y última parte de la historia de Perú Libre en el poder. Y como prometí, al final te diré por qué yo voté por Perú Libre. Dina Boluarte nacía el 31 de mayo de 1962 en la provincia de Chalhuanca, Apurímac. Currículum vitae bastante interesante. Abogada titulada en la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho Notarial y Regional por la misma universidad, diplomado de especialización en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y también conciliadora extrajudicial. Derechos Humanos, qué irónico. Desde el año 2007 trabajó en el RENIEC. En el 2015 fue colocada como jefa encargada del RENIEC, pero la sede Higuereta. Y también ha sido directora de Bienestar Social en el Colegio de Abogados de Lima. Y miren ustedes, tenía carrera política. 2018 postuló a la alcaldía de Surquillo por el partido Perú Libertario, partido que, como vimos en el primer video, luego se fusionó con Perú Libre. En las elecciones congresales extraordinarias también intentó postular al Parlamento y en el 2021 perteneció a la plancha presidencial de Pedro Castillo. Ahora, el contexto de todo lo malo de Dina lo tenemos súper fresco. Vamos a ir con algunas cosas positivas que logró. 1. El canal Solución de la Quebrada Guaycoloro en Lurigancho, Chosica. 2. Planta de tratamiento de aguas residuales La Tajea en el Agustino. 301 obras de agua y saneamiento en varias regiones. Y la construcción y entrega de 144 colegios. Ahora, ¿qué pasa con Dina? El inicio de su gobierno se vio manchado con sangre. 49 compatriotas fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta. Y es importante recordar por qué fue la protesta. Recordemos que cuando Dina Boluarte juramenta, ella dijo que no se iba a quedar hasta el 2026. Y en varias entrevistas ella dijo que su intención era convocar a elecciones presidenciales anticipadas. Cito textualmente el 8 de diciembre del 2022 en el mensaje a la nación. Interpretando el sentimiento de la ciudadanía, he decidido asumir el reto de impulsar un proceso de concertación política que permita acortar los plazos de las elecciones generales. Pero este discurso luego cambió en evaluar su renuncia. Recordemos que en el contexto de las manifestaciones Dina Boluarte dijo lo siguiente, y cito: si eso resolviera esta crisis daría un paso al costado, pero no puedo hacerlo mientras no haya una alternativa constitucional clara. La gente se manifestó no porque le diera la gana, la gente se manifestó porque Dina ya estaba acomodada en el pacto que nos gobierna en este momento desde el Poder Legislativo. Ya en el 2023 se mantuvo en el cargo y culpó a los radicales. Y luego de las muertes en Ayacucho en diciembre y las que fueron en Juliaca en enero, endureció su discurso diciendo, cito: no me dejaré chantajear por grupos violentos. Qué fácil es presentarse a campañas electorales haciendo esto, ¿no? Dame tu voto, dame tu confianza, no te voy a defraudar. Ya para febrero estaba besándole los pies al Congreso. ¿Por qué? Porque en sus mensajes posteriores indicó que cumpliría su mandato hasta el año 2026. A ver, la presidenta te miente descaradamente y así hay sectores que dicen que la gente protesta por las huevas. Claro, está bien aceptar que la presidenta te mienta, pero bueno. El resto de la historia se cuenta por sí sola. Acá te voy a dejar un compilado de videos para que lo recuerdes simplemente. Sin que antes te trague 6 segundos de publicidad, porque este video llega gracias a Setup Academy. En los comentarios me ponen, ¿por qué estás haciendo eso? Papito lindo, deja trabajar, o tú me pagas si acaso. Cursos de marketing digital para que aprendas a impulsar tu negocio a través de las redes sociales. Si quieres aprender a usar tu dinero de forma eficiente en campañas publicitarias, contáctalos por TikTok y anda de mi parte para que tengas 50% de descuento, papito, mamita linda. Pero se entiende. Corre video. Prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Yo llamo a estas personas. ¿Cuántas muertes más quieren? Un día de paro, señores del transporte, no va a evitar que las acciones de esta lacra social no existan. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? ¿Usted cuánto necesita diariamente para un menú? Con 10 soles, yo creo que ella va a dar de comer a los gatos, como canta el gato ron ron. Estaba el señor Don Gato ron ron. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá. De una vez pónganme 0-0. Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Mire el antes y el ahora. Es como casi una preparación craneana. No conozco ese condominio. Fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga. Yo no culpo a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar. Ahora, ¿por qué en el video anterior dije que las mociones de vacancia a Pedro Castillo eran cualquier cosa? Porque eran mociones
situaciones de vacancia por incapacidad moral. Entonces, los muertos en las manifestaciones, el Rolex Gate, las joyas, la operación de la cara de Supuchaina considerando que se ausentó del cargo. No entiendo, amigos del Congreso, ¿eso no es incapacidad moral también? ¿Por qué no la vacaron antes? Lo que voy a decir ahorita puede sonar un poco duro, pero es mi opinión. Y ya lo he dicho antes, para mí ser de izquierda en el Perú se ha vuelto una moda. Si tú realmente eres una persona de izquierda, lo cual a mí me parece completamente respetable, te sugiero que cuando hables de la izquierda no limites el discurso solamente a la izquierda progresista. Porque eso hace que la gente iletrada de la DBA te diga progre. Háblame de luchas sociales, perfecto, es parte de. Pero también háblame de la economía de mercado con la intervención del Estado. Háblame de impuestos progresivos. Háblame de derechos laborales. Háblame de salud, educación pública, lo cual son postulados válidos y la gente muchas veces no lo sabe. Yo tengo clarísimo que el discurso del progresismo te funciona en Coke Terrazas un fin de semana, pero ser de izquierda es mucho más que ser progresista. Ojo, ¿por qué yo voté por Perú Libre en su momento? Porque yo no estaba votando por Pedro Castillo, estaba votando en contra del fujimorismo. Y hubo esta famosa campaña de los cojudignos. Ese es el debate político en este país hoy en día, pero en fin. Besos donde te encanta.